Día grande y maravilloso es el día del Señor, día de regocijo y de gozo en medio de la situación que estemos viviendo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el hecho de que la paz, por las circunstancias que estemos viviendo, no podemos permitir que se nos vaya esa paz. En estos días he estado luchando con algo muy personal acá de la familia. Quiero decirte que he estado luchando para no perder la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todas las situaciones difíciles. Es una lucha que para el creyente, creo que no solamente para mí, es constante, porque las situaciones se pueden formar de un momento a otro. El caos se puede formar en un instante y nada de eso nosotros podemos tener el control de nada. Pero Dios sí tiene el control de todo. Y lo que tenemos que hacer es no permitir que se nos quite la paz y el gozo de nuestra salvación. No permitir por nada de este mundo que eso se ha quitado, sino al contrario, incrementar más esa paz que tenemos e ir hacia adelante siempre. El enemigo, a través de personas que ha usado, y digo que es el enemigo porque cuando te dicen a ti ciertas cosas como para desanimarte, como para que lo que estás haciendo no tiene sentido o no tienes un testimonio claro sobre eso que estás haciendo, entonces es como nada. Pero a mí el Espíritu Santo me ha ministrado que instrumento útil soy en sus manos. Entonces he dicho, pues si yo soy su instrumento, simplemente yo actúo como su instrumento. No importando mi situación física, mi situación en el entorno familiar o en el entorno de la economía, no importando eso, porque los valientes son los que arrebatamos el reino de los cielos, no el que se queda quieto, porque le han dicho o lo han descalificado en lo que está haciendo. No es eso, queridos. El que se queda quieto pierde el año, pero el que sigue adelante a pesar de, ese es un valiente del Señor, como David en aquel momento. Y voy a leer precisamente sobre eso, porque el Señor me ha mostrado que en el monte que estamos mirando, que es el monte de la comunicación, es ahí donde más tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre, siempre, siempre vendrá con malas noticias, siempre. Pero el Señor trae las buenas noticias. Entonces, en mi vida personal, estoy aplicando lo que estoy aprendiendo juntamente con cada uno de ustedes, porque no solamente lo transmito, yo también aprendo. Y estoy aprendiendo a no hacer caso a las malas noticias. Sí, no puedo decir que las malas noticias en un momento dado que llegan no te estremecen, no solamente te estremecen, sino que te bajan de nota, te bajan la autoestima. Todo eso puede pasar en un instante, pero al momento siguiente inmediatamente tenemos que recuperar el ánimo y recuperar nuestro vigor y saber en quién hemos confiado y con quién estamos caminando. Menos mal gracias a nuestro Dios, que tenemos al Espíritu Santo y que Él nos guía a toda la verdad. Y en momentos tan tortuosos o tan caóticos, Él viene con una palabra y un mensaje poderosísimo. Entonces, en este monte de la comunicación, fíjese, estamos viendo desde hace 3 días más o menos lo que es el monte de la comunicación. Y quiero decirte que el enemigo ha venido a traer malas noticias a mi vida personalmente. Malas noticias.
ha venido con amenazas, con cosas. Pero el Señor me estaba mostrando, yo te estoy mostrando el monte de la comunicación y cómo tienes que derribar todo ese argumento que se ha levantado. Entonces, queridos, a la vez de que yo estoy enseñando sobre este tema, estoy aprendiendo sobre este tema, también tengo que estar dando una batalla sobre este tema. Y tengo que estar levantándome por encima de toda circunstancia para seguir adelante. Y eso es lo que el Señor necesita. No un creyente que porque le dijeron ciertas palabras o porque le dijeron una información, entonces se va a planchar, se va a aplacar, se va a quedar sin ánimo, porque conozco muchas personas creyentes que les viene una mala noticia y el ánimo, queridos, yo lo sé, he vivido la experiencia, el ánimo se va a los pies inmediatamente y eso es humano y lo tenemos que sentir y es real. No es que uno no quiera tener el ánimo alto, sino que en un momento de unas noticias desagradables, unas noticias que son urgencia o algo así, no nos vamos a decaer. Es cierto, nos decaemos por un momento. Pero el cristiano que no está aferrado a las escrituras o que no escucha la voz del Espíritu Santo se queda caído. Y es allí, para este tipo de personas, es que necesitamos enseñar. El Señor me ha dicho, tienes que enseñar este tipo de materia, tienes que enseñar este tipo de estrategias y todo esto para que cuando vengan las malas noticias, podamos pararnos, seguir estando en pie y dar la pelea. Eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, como ya hemos visto en las escrituras, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y que tampoco tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero decirte que teniendo en mente estas escrituras, es cómo tenemos que pararnos, es cuándo tenemos que pararnos. Y estamos aprendiendo, tú y yo, que cuando viene una mala noticia tenemos que contrarrestarla con una buena noticia de parte del Señor. Porque a la vez de que viene la mala noticia, te acabo de decir que inmediatamente viene una palabra del Señor a través de cualquier persona y Él la trae la palabra. Y esa palabra te levanta enseguida. Esa es la buena noticia. Es la forma de contrarrestar las malas noticias que el enemigo hace que trae para nuestras vidas. Entonces, en Primera de Samuel 17, el capítulo 17, el versículo 46 dice: Jehová te entregará. Bueno, voy a entrar en contexto primero. Estaba David llevando unas viandas, un refrigerio para sus hermanos que estaban en plena batalla. Su padre lo manda a llevarle algo a sus hermanos y cuando él llega se encuentra un cuadro tremendo. Se encuentra que el ejército de Israel está ya arrumado a un rincón y al frente hay un gran gigante del cual no pueden pelear. Ellos se sienten inhabilitados para pelear contra ese gigante. Mientras tanto, el gigante está hablando grandes voces, está diciendo grandes cosas mentirosas contra el ejército de Israel y que los va a acabar, que los va a exterminar, que los va a matar, que va a comer, mejor dicho, a matar y a comer del muerto. Perdón que les exprese de esta manera, pero eso es lo que el gigante está diciendo. Y en nuestra vida, como les decía ahorita, se levantan ese tipo de gigantes para venir a destruirnos y hablando grandes cosas y grandes está atemorizando a la población y a cada uno de nosotros. Y es allí cuando David mira y dice: ¿y este quién es? ¿Sí?
Y ahí entramos en el verso 46. Dice, Jehová entregará hoy mismo, hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, el gigante Goliat, ¿no?, que era filisteo, echó a andar para ir en contra de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del mismo Goliat, del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, querido, esto es bien claro aquí. Un personaje como David, un muchachito en ese momento de unos 17 años, enfrentándose con semejante Goliat, cuando todo un ejército grande estaba peleando contra ese Goliat y no tenían cómo pelear, estaban atemorizados. Ese gigante decía grandes cosas, decía una cantidad de improperios, los amenazaba y les gritaba y decía que ninguno podría contra él. Pero como vemos en esta historia, el Señor entregó en la mano de David a ese gigante. ¿Por qué? Porque David sabía cómo pelear en las esferas espirituales. Sabía cómo pelear en la parte física, porque se había enfrentado a osos y leones cuando él estaba cuidando la manada de ovejas de su padre. Y él tuvo que enfrentarse varias veces. David podía moverse más rápido que Goliat porque no llevaba armaduras ni armas pesadas. Tenía excelente puntería con la honda, y al aproximarse a Goliat se mantendría fuera del alcance de sus enormes armas. No obstante, la efectividad de David no se debió a su habilidad con la honda, sino a su valentía y fe en Dios. Para poder pelear como David necesitamos ser valientes como él. Acordémonos que la palabra y la escritura nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos trayendo una reforma que va a venir, que se llama, no es exactamente una reforma, sino algo que el Señor está trayendo a través del ministerio que ejerció el profeta Elías, ¿no? Entonces Elías ejerce ese ministerio, y en ese momento es llevado Elías a ejercer una función para matar a los profetas de Baal. Esta es la revolución de Elías, que va a venir para este tiempo, pero el Señor necesita valientes, que no le teman a los gigantes, a las grandes voces que digan los gigantes. Y quiero decirte, queridos, que no todo el mundo está diseñado para ese propósito. No es que no esté preparado, no tiene el diseño. Son algunos en el reino de los cielos que tienen diseños diferentes. Y hay personas que estamos, yo me incluyo, diseñados para tomar ciudades, para derrotar al gigante, mientras otros tienen otros diseños distintos. Y no por eso quiere decir que no son creyentes. Claro, todos son creyentes, pero con diferentes tipos
de diseños y diferentes tipos de misiones. Eso es lo que ocurre. Tenemos que mirar, ponernos en contexto de cuál es la misión que el Señor me ha dado para hacer, para qué vine yo a este mundo, cuál es el diseño que el Señor hizo para mi vida y cómo voy a ejecutar esa misión en medio de todo el caos que hay en el mundo. Si la vida fuera fácil, queridos, la iglesia hubiera conquistado ya todo el mundo, ¿cierto? Si fuera fácil. He escuchado últimamente a muchos hombres y mujeres que han estado predicando la palabra y en este tiempo se han encontrado con rocas, personas que están como una roca, que no reciben nada, no les entra ni el agua. Y eso ha pasado por la manera como se está moviendo el enemigo en las mentes de las personas para cauterizar sus pensamientos y para que no crean en el Señor, sino que crean a lo que sus ojos pueden ver. Entonces, en esta parte vemos que el Señor, David, lo primero que pronunció es: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pronunció una sentencia. ¿En dónde? En el lugar de la batalla. Allí peleando contra el gigante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pronunciar, una sentencia. También hablamos de 2 de Corintios 10, 4, 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué ocurrió aquí con David y el gigante? Él llevaba una honda, David. El gigante tenía toda una armadura, pero el de la honda le ganó, le pegó en plena frente y la piedra que cayó ahí le quedó incrustada, queridos. Quiero contarte que cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos con mi madre a solos los 4 y mi madre éramos 5. Ella estaba trabajando, mientras tanto mi hermano mayor y yo estábamos al cuidado de los otros 2 pequeños. Y nosotros nos encantaba jugar, a mi hermano y a mí, nos encantaba jugar a las fuerzas y a todo eso, y entonces nos poníamos agarrados y era como un combate entre los 2. De pronto, de la parte de abajo, nosotros no sabíamos, nosotros estábamos jugando acá, divirtiéndonos nosotros, porque la casa quedaba en una loma, cuando de pronto yo sentí un dolor terrible en mi pierna, detrás de la rodilla, en mi pierna izquierda. Cuando yo sentí ese dolor, queridos, caí al piso y no entendíamos qué pasaba. Pues resulta que de la parte de abajo, un muchacho que estaba allá, tenía una puntería tremenda. Lanzó una piedra más o menos como de este tamaño, así, y me ha pegado atrás de la rodilla, en lo que llamamos la corva, ¿sí? E inmediatamente la pierna se me empezó a hinchar. Queridos, la cuestión fue tan tremenda que tuvieron que llevarme, pues mi mamá me tuvo que llevar al médico y todo, y el médico dijo que si no se me desinflamaba la pierna, entonces iba a tener que cortarla, porque si se ponía negra, bueno, etcétera, etcétera, todas esas malas noticias que muchas veces dicen los médicos, ¿cierto? Pero a lo que voy con esta historia, con este testimonio, es que yo sé lo que es cuando una piedra cae encima de uno en cualquier parte del cuerpo. A mí fue en la parte de atrás de la rodilla. A este gigante Goliat fue en la cabeza. Y si yo tuve esa hinchazón tan terrible, no me puedo imaginar lo que le ocurrió a este gigante y que esa piedra se le incrustó en la frente. Imagínense, yo no me puedo imaginar. Si mi dolor era tal que caía al piso sin fuerza, ¿cómo sería este gigante cuando le cayó esa piedra en la cabeza? Eso fue algo terrible. Obviamente, se quedó incrustada ahí.
Eso fue la misma mano del Señor usando ese artefacto que había lanzado David y respondiendo a las palabras de David, que le dijo que Jehová de los ejércitos en ese momento le entregaría a él en su mano. Entonces, queridos, aquí hablamos de lo que es la comunicación o las malas noticias, o sí, el monte de la comunicación cuando se vienen malas noticias. Este gigante se paraba a dar malas noticias y se paraba a decirle al ejército de Israel que no tenía formas de cómo vencerlo, que los iba a matar a todos, que los iba a exterminar, y llega un momento en que el ejército entra en pánico, y así pasa muchas veces hoy en día, cuando las entidades de maldad o aquellos hombres que llevan armas están mandando a una población y están llevando y tirando granadas, rockets y muchas cosas para dañar la población. Empiezan a mandar panfletos para traer pánico y la gente debe salir desplazada. Esas son las malas noticias que debemos que derribar, queridos. Esas malas noticias. Y tenemos que entrar a los niveles altos, al monte, en oración. La cima de uno de esos montes siempre ejercerá influencia sobre millones de personas más allá del contexto local. En otras palabras, quien sea que influya en la mente de millones de personas, de alguna manera ocupa una posición en la cima, ¿cierto? O sea, si se corre un rumor, está ocupando una posición alta sobre el resto de las demás personas. Los personajes tras bambalinas que manejan los aspectos financieros y toman las decisiones son obviamente piezas claves. A nivel financiero, cuando tú tienes una deuda, cuando tú tienes algo, empieza a venir un espíritu de hostigamiento. Así se llama, hostigamiento, a través de este principado de malas noticias. Entonces, esos sitios de influencia o esas palabras que se lanzan involucran demonios. Involucran demonios que usan las mentes de aquellas personas o de instituciones humanas o de alguien que lanza palabras para amedrentar. De hecho, muchos creyentes han estado trabajando en los medios de comunicación, pero tenemos que mirar que no sirvamos nosotros de instrumentos para llevar malas noticias, sino que al contrario, sirvamos de instrumentos para levantar a las personas. Los revolucionarios de Elías tendrán que posicionarse en noticieros locales. A eso viene la revolución de Elías, antes de que venga el día del Señor. Medios locales, periódicos que tengan una amplia influencia sobre muchas áreas geográficas o sectores sociales. La Biblia nos habla en Proverbios 25:25. Dice: como agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias en tierras lejanas. ¿Cómo así? Como agua fría al alma sedienta. Alguien necesita una palabra porque ya ha recibido tantas palabras negativas que necesita una palabra de bendición. Y aquí entramos nosotros como creyentes a ver qué noticia vamos a dar de parte del Señor. Hemos ido a lugares donde están cansados, las iglesias son pequeñas y están cansados de las malas noticias que hay alrededor de ellos, como la que les conté donde estuve en el paraíso. Y allá hay unas entidades de maldad que gobiernan esa región geográfica, pero ellos están cansados, los creyentes de la iglesia que hay allí,
cansados de escuchar malas noticias. ¿Qué tienes que hacer tú cuando vas? Dar buenas noticias. Dar el mensaje del Señor, y para eso el Señor nos utiliza. A pesar de que el día que fui, yo misma estaba siendo bombardeada con malas noticias. Al pararme ahí en ese lugar, tuve que dar las noticias que el Señor quería que se dieran, las buenas noticias. Y hacer que esta alma sedienta tuviera esas buenas noticias en tierras lejanas. Para mí eso fue muy claro cuando llegué a ese lugar. Por otro lado, la escritura nos dice en Isaías 57:7, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Cuán hermosos son los pies. Mira, cuando tú y yo vamos a un lugar y llevamos buenas noticias en medio de toda la adversidad que hay, son hermosos nuestros pies porque están llevando una buena noticia. No estamos colocándonos a nivel de todos los demás que están llevando malas noticias. Y el Señor lo dijo en Isaías 61. Isaías estaba mirando al invisible, al Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo le expresó, o él pudo notar en sí mismo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto lo está hablando Isaías para él, pero también es una palabra que venía para el futuro, porque el Señor Jesucristo, cuando entró a la sinagoga, fue esta la palabra que él leyó, esta misma, que muchos siglos antes ya la había dado por Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de las cárceles a los presos. Esa es realmente nuestra motivación, ir a llevar las buenas noticias. Pero la buena noticia no es solamente la parte espiritual, también debe haber una parte física, una parte en la que podamos ayudar. No ir con las manos vacías, queridos, porque la gente ya en este momento, en este tiempo, está harta, cansada de que solamente le hablen palabras. La gente necesita acción, necesita ver algo tangible, porque ya todo el mundo está cansado de solamente que le den solo las buenas noticias, pero no hay nada tangible, nada que exprese esa buena noticia. Entonces siempre debemos llevar algo. Hay ministerios internacionales, ministerios en la parte de la iglesia que se han dedicado a llevar las buenas noticias, pero con acción, también acompañadas de acción, acompañadas de un mercado, acompañadas de amoblar una casa, acompañados de colocar una escuela, acompañados de llevarle ropa a personas que no tienen que colocarse y llevarles comida a los que no tienen que comer. Entonces, cuando el evangelio va acompañado de una acción, se vuelve eficaz. Y allí es cuando estamos derrotando en el monte de la comunicación a ese gigante que se ha levantado con malas noticias. Y allí nosotros tenemos la dirección de parte